Muy buen día tengan todos. Mi nombre es Alejandro Varías, estudiante de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales en el Centro Universitario de Occidente CUNOC. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante importante dentro de la rama del derecho civil guatemalteco, el cual es la hipoteca. Para comprender la figura de la hipoteca en nuestro ordenamiento, debemos situarnos jurídicamente en el libro segundo del Código Civil, Decreto Ley 106, el cual trata sobre los bienes, la propiedad y demás derechos reales. Específicamente nos vamos a enfocar en el título 5 denominado Derechos Reales de Garantía, un apartado que el legislador guatemalteco destinó exclusivamente para regular aquellas instituciones que aseguran el cumplimiento de las obligaciones mediante el gravamen de los bienes. Tomemos en cuenta que la hipoteca no debe entenderse simplemente como un contrato accesorio o un préstamo, sino como un derecho real de garantía de una importancia suprema. El Código Civil, en su artículo 822, define la hipoteca como un derecho real que grava un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. Esta naturaleza de derecho real es la que otorga al acreedor de derecho de persecución, permitiéndole ejecutar el bien sin importar quién sea el poseedor o propietario actual, otorgando así una seguridad jurídica que es la que basa el sistema crediticio nacional. Uno de los aspectos más distintivos y profundos de nuestra legislación se encuentra ubicado en este mismo título y es el artículo 823. Este es el que establece el principio de no responsabilidad personal. ¿Qué quiere decir esto? Que en Guatemala, a diferencia de otras jurisdicciones donde el deudor responde con todo su patrimonio presente y futuro, la hipoteca afecta únicamente a los bienes gravados. Esto significa que existe una separación de patrimonios. El deudor no queda obligado personalmente, ni siquiera por pacto expreso, por el saldo que no alcance a cubrirse con la venta del bien inmueble. Este artículo protege el resto del patrimonio del ciudadano y obliga a las entidades financieras a realizar evaluaciones técnicas y responsables de las garantías que aceptan. La ley también dota a la hipoteca de una característica de expansividad o elasticidad, la cual encontramos regulada en el artículo 830 bajo el concepto de la extinción de la hipoteca. Al constituirse este derecho, no solo se grava solamente la tierra o la estructura base, sino que la garantía se extiende legalmente a 4 áreas fundamentales. La primera nos dice que las asecciones naturales y las mejoradas que se incorporen al bien. La segunda, a los nuevos edificios que el propietario construya sobre el terreno hipotecario. Y la tercera nos dice que a los derechos del deudor en los excesos de superficie. Y la última, la cuarta, nos dice que a las indemnizaciones de seguros que correspondan a los bienes gravados en caso de siniestro. Esta unidad es indivisible desde el punto de vista del gravamen, pues como dicta el artículo 834, nos dice que no se puede hipotecar a las mejoras de un inmueble de forma separada, sin que la hipoteca recaiga también sobre el bien principal. Es imperativo profundizar en el concepto de la indivisibilidad de la hipoteca. Esto está desarrollado en los artículos 825 y 838 de este mismo título, que nos dice que este principio establece que la hipoteca persiste íntegra y sobre la totalidad del inmueble, aunque la obligación
principal se vea reducida por pagos parciales. El inmueble no se libera por partes. El gravamen se mantiene firme sobre cada metro cuadrado de la propiedad hasta que la obligación garantizada sea extinguida en su totalidad. Esto garantiza al acreedor de la calidad de su garantía, que su garantía no se debilite con el tiempo ni con el cumplimiento parcial del deudor. En cuanto a la coexistencia de varios derechos sobre un mismo bien, el artículo 840 regula el rango hipotecario. Un inmueble no puede soportar múltiples gravámenes, pero su prioridad de pago se rige por el principio de prioridad registral. ¿Qué quiere decir esto? Que primero en tiempo y primero en derecho. El orden en que las escrituras ingresan al registro de la propiedad determinan el orden de la preferencia para el cobro en caso de ejecución, y esto nos lleva a la solemnidad del acto. El artículo 841 es bastante tajante al exigir que la constitución de la hipoteca se haga siempre en escritura pública y debe de inscribirse en el registro de la propiedad para que tenga validez legal y efectos ante terceros. Sin esta formalidad, recordemos que el derecho real de garantía no nace a la vida jurídica. Finalmente, también debemos considerar la extinción de este derecho dentro de la sistemática del título quinto. La hipoteca, al ser accesoria, normalmente se extingue cuando la obligación principal se cumple. Sin embargo, la ley prevé la figura de la prescripción en el artículo 856, estableciendo que la obligación hipotecaria prescribe a los 10 años, contando desde el vencimiento del plazo fijado en el contrato o de la fecha en que la obligación se hizo exigible. Cumplido este plazo, sin que el acreedor haya ejercido su acción, el deudor ya tiene derecho de solicitar la cancelación del gravamen por el paso del tiempo. Y por último, debemos tomar muy en cuenta que el estudio de este título quinto nos permite comprender cómo la ley guatemalteca equilibra la necesidad de proteger el crédito y fomentar la inversión, de la necesidad de salvaguardar la dignidad patrimonial del deudor a través de límites claros a la responsabilidad y requisitos estrictos de forma y publicidad registral. Espero que haya sido de mucha ayuda en mi explicación. Adiós y tengan un buen día.